Nos vamos a meter ahora, como les adelantábamos al inicio del programa, en la primera edición de una nueva parada que se suma al colectivo, que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado, de la mano de nuestra compañera Sole Restivo. Así que, Sole, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no escuché todo lo anterior que dijiste. No sé si fue un problema técnico o qué, pero les doy un saludo muy fuerte desde acá, desde Tandil. Vamos a comenzar a partir de hoy y una vez cada 15 días con este espacio que voy a atesorar mucho y que me va a gustar mucho poder llevar adelante, más allá del tema, que es un tema complejo, pero que creo firmemente, estoy convencida de que tenemos que volver a abordar cada vez que podemos de la manera más profunda que podamos. Así que de eso se trata Memoria Pública, Dictadura y Democracia 50 años después. Esto va a ser el capítulo número 1. Así que nada, cuando ustedes quieran arranco. De acá en más van a tener que escucharme y escuchar algunas cositas que trae. Bien, Sole, me encanta. Obviamente, antes de ya comenzar con este primer capítulo, importante decir que desde aquí, desde Radio Universidad, por supuesto comprometidas con la causa de la memoria, la verdad y la justicia, como siempre, estamos en esta semana, además previa al 24 de marzo, en la que no solamente inauguramos esta columna de la mano de Sole, sino que también vamos a estar teniendo distintos informes, columnas atravesadas por la temática, también entrevistas, así que decir eso es muy importante. Y ahora sí, Sole, te dejo entonces a vos para que desarrollemos en este caso la primera edición de esta columna. Bien, Maggi, gracias. Bueno, como les decía, esto es Memoria Pública, Dictadura y Democracia 50 años después, el capítulo 1, y obviamente nos hacemos una pregunta. ¿Qué fue el golpe del 76? El 24 de marzo de 1976 no se trata solamente de un acontecimiento del pasado, es un punto de inflexión que todavía está organizando discusiones, instituciones, discursos, silencios en la Argentina de hoy. 50 años después, esta columna, como te decía, propone algo más que recordar, propone pensar cómo construimos esa memoria pública. Es decir, no solo qué se recuerda, sino quién lo recuerda, cómo, desde dónde y con qué efectos en el presente que construimos cotidianamente. Porque la memoria no es un archivo neutral, es una práctica social, política, institucional, se produce en la escuela, en los medios, en la justicia, en el Estado y también de manera centralísima en nuestras universidades públicas. Las universidades no son solamente espacios de formación profesional, sino que somos actores en una construcción de sentido permanente. Investigamos, sistematizamos, producimos evidencia, formando pensamiento crítico, y en ese proceso disputamos interpretaciones sobre el pasado reciente. En un contexto donde emergen, como lo hemos visto últimamente, discursos que relativizan, distorsionan o directamente niegan lo que ocurrió durante la dictadura, el rol de todas estas instituciones, incluyéndonos, se vuelve aún más relevante. Esta columna se inscribe en ese lugar que lo expresa de la mejor manera en el siguiente audio, y el primero que vamos a compartir durante este ratito, la socióloga Elizabeth Schelling. El campo de estudios de memoria tiene un lugar importante en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y una búsqueda de sentido del pasado. En América Latina sí es verdad que como campo de estudios vinculado a pasados recientes de conflictos políticos violentos, de situaciones límite, se inició más alrededor de las dictaduras del Cono Sur. Pero eso no quiere decir que no sea importante estudiar y mirar todo el campo de memorias vinculadas con pasados muy anteriores. Y en realidad podemos hablar, Ludmila lo habla, de memorias cortas y memorias largas. Para mí lo importante conceptualmente es pensar que las memorias son presentes
y tienen que ver con el sentido que le damos al pasado, pero siempre ese sentido, cuando estamos hablando de memorias sociales, de memorias públicas, es en función de un futuro, de un horizonte de futuro. Entonces lo interesante del tema es que se juntan pasado, presente y futuro en un mismo momento. Para nosotros empieza el trabajo a partir de las dictaduras de los años 70 y es también un momento en que en el mundo se empieza a trabajar, se amplía el campo de trabajo alrededor de estos temas. Los temas de memoria tienen historia, o sea, el sentido que se le... porque la memoria al final, ¿qué es? El sentido que se le da al pasado. Entonces, eso que es presente, depende de la coyuntura del presente, el sentido que le vamos a dar, y qué del pasado vamos a rescatar y qué vamos a silenciar. Eso es parte de la vida y de la historia. Bien, estábamos escuchando allí a Elizabeth Schelling, socióloga, que claramente daba cuenta de qué es lo que implica la construcción de la memoria, que dicho sea de paso, recordemos, no es algo estanco, sino que lo hacemos permanentemente, y de eso se trata lo que vamos a hacer cada 15 días aquí en Radio Universidad a lo largo del año, donde vamos a abordar distintas dimensiones de ese periodo. El terrorismo de Estado, el proyecto económico, las complicidades civiles, el rol de los medios y las universidades, las resistencias sociales, los procesos judiciales y las disputas actuales en torno a una memoria y a la democracia. No como si fuesen piezas aisladas, sino como parte de una misma trama que todavía sigue tejiéndose. Porque para entender lo que pasó, implica entender cómo seguimos viviendo en ese tejido, ¿no? Los sentidos que le damos al pasado nunca están resueltos del todo, agrega Elizabeth Schelling. Hoy, en este primer episodio, la pregunta es aparentemente simple, se los decía al inicio. ¿Qué fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976? Sin embargo, la respuesta es más amplia y la más extendida suele ser que se trató de una interrupción del orden democrático, un quiebre institucional. Pero esta definición, aunque es correcta, está inacabada, porque si nos quedamos ahí, perdemos de vista lo central. Y es que el golpe de Estado no fue solo la caída del gobierno constitucional, fue la puesta en marcha de un proyecto político integral que combinó represión ilegal, reestructuración económica y disciplinamiento social. Escuchamos el audio 2. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Exactamente, en ese comunicado ya comenzamos a ver la instauración de lo que se autodenominó como proceso de reorganización nacional. Así se quiso llamar a sí misma la dictadura. No se trataba solamente de gobernar, sino que venían a trastocar. Ellos dijeron reorganizar, en realidad dieron vuelta a todo, toda la vida en su conjunto para delinear una sociedad diferente. Para entender la especificidad de ese proceso es necesario introducirse un poquito en una distinción clave, que es la diferencia entre dictadura y terrorismo de Estado. No hablamos de lo mismo. Una dictadura implica la suspensión del orden constitucional, la concentración del poder y la restricción de los derechos políticos. Pero en la Argentina, a partir del 76, eso se acompañó de algo más. Un sistema represivo clandestino, sistemático y planificado. Según el informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en el 1984,
se registraron 8.961 casos de desaparición forzada, cifra que el propio informe reconoce como abierta y parcial. Organismos de derechos humanos elevan ese número a 30.000 y se identifican más de 300 centros clandestinos de detención distribuidos en todo el país. La desaparición forzada no fue un exceso ni una desviación. De hecho, Walsh, en su carta, un año después, ya habla de una cifra que supera los 20.000 desaparecidos. Fue una práctica sistemática. Escuchemos el audio de la declaración de Jorge Julio López, víctima y testigo, que señaló a su torturador, Echecolás, y directamente después de su testimonio en el juicio desapareció nuevamente, en su segunda desaparición, el 18 de septiembre del 2006, dando cuenta del alcance y la perdurabilidad, casi 20 años después, de cómo se impusieron el terrorismo de Estado en la Argentina. Escuchamos a Jorge. Anoche llegó toda la patota y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero lo agarran y los tiran a todos en una celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan. Patricia gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Usted lo vio? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. ¿Usted vio eso? Los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios les digo. Bien, escuchábamos ahí el escalofriante relato de Jorge, un fragmento nada más de lo que fue su declaración en 2006, que como decíamos, luego volvió a ser desaparecido por la estructura que tenía todavía el mismo alcance y la misma perdurabilidad 30 años después de haber sido ocurrido el golpe. Jorge Julio López da cuenta de una tecnología de poder que permitía secuestrar, torturar y eliminar personas sin dejar un registro legal, sin cuerpos, sin posibilidad de duelo, pero también sin posibilidad de prueba inmediata. Y esto tenía un efecto doble, eliminaba opositores reales o potenciales, y al mismo tiempo generaba un clima de terror extendido en toda la sociedad, porque cualquiera podía ser sospechoso, y ese terror no estaba dirigido solamente a organizaciones armadas o militantes políticos, incluyó trabajadores, estudiantes, docentes, periodistas, profesionales. Según datos reconstruidos posteriormente, una gran proporción de las víctimas eran trabajadores y trabajadoras. Y eso no es un dato menor, porque conecta directamente con la otra dimensión del proyecto, la económica. Escuchemos a Víctor. Nosotros sabíamos que se venía el golpe de Estado, sabíamos que se venía la persecución. Mi nombre es Víctor Carlos Fernández y cuando yo fui secuestrado tenía 26 años. La sospecha nuestra era que lo que estaba relacionado a este secuestro y tortura, todo eso, también era un poco porque esa empresa una de las empresas más grandes que había en el pueblo, tenía 300 y pico de empleados, totalmente el negro, y nosotros hicimos que se blanquearan esos obreros, que se le pagara los sueldos, se les reconocieran las horas extras, que bueno, la dignidad laboral. Entonces la empresa se sintió molesta y entonces quería arreglar con nosotros, o sea, conmigo, porque yo era el jefe de los inspectores. No, jamás hubo ningún tipo de arreglo, simplemente pagar, cumplir con la ley, simplemente la ley. Nosotros aplicamos la ley y esa era el cumplir o cumplir. Esa empresa que te estoy nombrando era una empresa de muchos
era formada por todos militares de alto rango. Cuando llegamos a San Luis, ahí los torturan mucho, realmente terroríficamente. Golpes, las picanas y los tambores con agua. Los tambores con agua ellos le dicen los tachos. ¿Qué es eso? Te ponen sobre de una plancha, te ponen boca abajo, te atan los brazos con una goma y los pies y te meten de cabeza adentro del tacho. Víctor era trabajador del Estado jujeño, fue a hacer cumplir la ley para buscar la dignidad de los trabajadores y terminó secuestrado, vejado y torturado por la última dictadura cívico-militar, que bajo la conducción del ministro de Economía, José Alfredo Martínez Dios, implementó medidas que transformaron estructuralmente la economía argentina que hoy subsisten, entre ellas la liberación del sistema financiero, la apertura de las importaciones, que hoy nos resulta tan actual, y un fuerte proceso de endeudamiento externo, también muy actual. Para dimensionarlo, la deuda externa argentina pasó de aproximadamente 7.000 millones de dólares a más de 45.000 millones en 1983. Al mismo tiempo, se desarticularon mecanismos de protección industrial y se deshabilitó la capacidad de negociación de los sindicatos. También algo muy actual. Estas políticas no se aplicaron en un vacío social, se aplicaron en un contexto donde la protesta estaba prohibida, la organización perseguida y el conflicto social reprimido. El terrorismo de Estado operó en ese sentido, como condición de posibilidad, no fue paralelo al modelo económico, fue funcional a su implementación. Pero este proyecto no fue ejecutado únicamente por las Fuerzas Armadas, involucró distintos niveles de responsabilidad. Escuchemos a Malita Lacroze de Fortabat. Entonces, cuando veo que con el viaje que hicimos con el señor presidente recién, cuando veo que países como la Comunidad Europea, grupos como todo eso nos reciben, que la Argentina antes no existía o era despreciada. Y ahora, en cambio, somos parte del mundo. La recepción, las deferencias que tuvo el presidente Mitterrand con el presidente Menem, nunca los ha tenido con nadie. Me consta porque yo he visto pasar otros presidentes, ¿no? Americanos, españoles, y yo veo y he asistido a reuniones un poco no privadas, y yo me he dado cuenta de que el presidente lleva la posición de la Argentina con un gran coraje y no cede en los puntos que a él le parece que son indispensables. Le pueden contestar de enfrente que no, pero así, él insiste en su punto de vista hasta lograr convencer. Y yo me siento al principio media nerviosa y después muy bien. Y le digo, y le acerco y le digo, es un rey, presidente. No, me pareció del más alto nivel. Escuchábamos ahí a Malita, una de las grandes empresarias de la Argentina, también involucrada con el paso de los diferentes gobiernos en la Argentina, también la dictadura. Porque sectores empresariales que se beneficiaron de la represión sobre trabajadores fueron parte de esto. Medios de comunicación que omitieron también justificaron o reprodujeron el mismo discurso que les convenía reproducir permanentemente. Y también instituciones que no lograron o no quisieron intervenir frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Como por ejemplo la justicia, que cuando no operó a favor, también cayó o no llevó adelante las herramientas que tenía disponible para obrar en favor de estos derechos que estaban siendo vulnerados. Esto no implica distribuir culpas de manera indiscriminada, implica reconocer que el proceso fue más complejo que una acción exclusivamente militar y que sus efectos no se limitan al periodo 76-83, lo vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes capítulos. Uno de los puntos más centrales para reconocer cómo operan estos hechos a lo largo del tiempo y continúan a lo largo de las décadas modificando y interviniendo en la vida de las familias, en la vida de las víctimas, que siguen reconstruyendo sus historias, reuniendo fragmentos de una memoria que todavía está construyéndose. Vamos a escuchar ahora a Pablo Berna, hijo
del médico anestesista en los vuelos de la muerte. Venía preguntando hace bastante tiempo dentro de la familia, preguntándole a él también, interpelándolo, en años anteriores desde una postura, si se quiere, imparcial, y en el último tiempo previo al año 2009 ya desde un punto de vista crítico, acusatorio, ¿no? Cuestionando. Y así llegamos al año 2009 que yo ahí ya no tuve más dudas de que había participado en el terrible genocidio que padecimos, pero no sabía con qué hechos concretos. Y bueno, así pasó el tiempo hasta que en el año 2013 otro familiar finalmente revela cuál había sido su participación concreta, que fue, bueno, participar en el secuestro de personas, participar en los vuelos de la muerte, puntualmente inyectando a las personas que después eran arrojadas con vida al mar. En el año 2017, el colectivo que integro, que se llama Historias Desobedientes, junto con otras compañeras y compañeros que o no están en el colectivo o se han distanciado, pero presentamos a la justicia un proyecto de ley que yo redacté, que ya había tenido esa idea en el 2013, cuando tengo la confirmación o la certeza absoluta de su participación, porque frente a esta revelación de este secreto yo lo interpelo por última vez en una charla muy tensa, muy larga, a mi padre, y él me admite que esto es así. Ahí yo tengo certeza absoluta y digo, bueno. Escuchábamos ahí a Pablo Berna, como les decía, hijo de uno de los anestesistas en los vuelos de la muerte. Él daba su testimonio, logró sonsacarle a su padre luego de mucho tiempo, pensemos año 2017 recién, a 41 años del golpe, él pudo certificar lo que había hecho su padre, su rol en el genocidio de la última dictadura, y el proyecto que presentan es para lograr que ellos como hijos pudieran dar testimonio de lo que habían escuchado en sus casas. Seguimos de esta manera tejiendo relatos allí donde el terror intentó dejar silencio. Pensar el golpe de Estado en estos términos, como un proyecto integral que no dejó arista de nuestras vidas sin tocar, permite algo más que describir el pasado, permite entender por qué sus consecuencias siguen presentes. En la estructura económica, en las instituciones, en las memorias en disputa. Frente a discursos que buscan relativizar o negar, la respuesta no puede ser solo moral. Tiene que ser argumentada, documentada y consistente. Construir una narrativa compartida no significa eliminar conflictos. Significa establecer acuerdos básicos. Que hubo un plan sistemático de represión ilegal, que el Estado fue responsable, que esas prácticas no son aceptables en ninguna circunstancia. Son esos acuerdos los que sostienen el nunca más como algo más que una consigna. En el próximo episodio vamos a profundizar en uno de esos conceptos centrales. ¿Qué implica en términos históricos y jurídicos hablar de terrorismo de Estado? Porque nombrar con precisión también es una forma de construir memoria. Bien, Sole, muy interesante este primer capítulo y la verdad que también emocionante esta primera edición que nos traes de esta columna 50 años del golpe de Estado. Bueno, también la importancia, ¿no?, de recuperar, digamos, los testimonios también a aquellas personas que estuvieron involucradas en esto. Y bueno, Sole, te lo agradecemos muchísimo porque es fundamental contar con un espacio de este estilo aquí en Radio Universidad. La idea es sostenerlo a lo largo de todo el año, que vayamos escuchando múltiples voces, como verán en el día de hoy. Trajimos algunas que por ahí no eran tan comunes para una primera entrega, porque de eso se trata, ¿no?, de empezar a pensarlo desde otro lugar. Y me parece que es la responsabilidad que tenemos que asumir desde un medio público, así que aquí estamos en Radio Universidad, cada 15 días pensando la memoria pública acerca de los 50 años de golpe. Bien, Sole, buenísimo. Entonces nos encontraremos con una nueva edición dentro de 15 días. Te lo agradecemos muchísimo y te mandamos un saludo muy grande. Abrazo. Abrazo, Sole.
Bien, ahí pasaba entonces Sole Restivo, nuestra productora de contenidos y también en este rol, ¿no? Ahora de columnista, con esta parada que hacemos aquí en el colectivo a 50 años del golpe de Estado. Bueno, por supuesto, si se perdieron algún cachito, es muy interesante lo que nos trae Sole, así que síganos en nuestro YouTube, que es Radio Universidad Unicen, que por allí iremos cargando todas las columnas a medida que vayan pasando los distintos capítulos. Volvemos a agradecerle muchísimo a Sole por este trabajo